Buenas tardes muchachos, mi nombre es Mateo Arango Villada, actualmente me estoy desempeñando como médico del hospital y el día de hoy me gustaría hablarles de las emociones, de los sentimientos y explicarles qué es lo que pasa concretamente en el cuerpo cuando sentimos las diferentes emociones o sentimientos. Pero para entender las emociones o los sentimientos es pertinente saber que existe algo que se llama el sistema límbico en el cerebro. ¿Qué es el sistema límbico? El sistema límbico es un conjunto de órganos del cerebro que se unen para que cuando haya un estímulo externo, o sea, que nos pase algo en el ambiente, este sistema se active y nos genere las diferentes emociones, como lo son el placer, el miedo, la ira, el gusto y las diferentes emociones que todos conocemos. Y que son dichas emociones las que se encargan de ponerle como el sabor a nuestra vida, a nuestro día a día. Sin estas emociones pues la vida no tendría tanto sentido, y que es muy importante hablar de ellas porque en primer lugar son las emociones las que interfieren en conductas muy importantes del ser humano, como el aprendizaje y la motivación. Y también, en segundo lugar, es muy importante porque cuando están estas emociones en un nivel que no es el adecuado, están muy exageradas o están muy en el piso, son estas las que desencadenan enfermedades mentales que todos conocemos, como la depresión, la esquizofrenia. Aparte del sistema límbico, también es pertinente aclarar dos términos. Uno es las emociones y el otro son los sentimientos. Las emociones van más ligadas al cuerpo, a un estímulo externo. Por ejemplo, cuando sentimos el miedo. Esto es una emoción que nos activa la corteza cerebral. La corteza cerebral luego va y nos activa algo que se llama el hipotálamo. El hipotálamo hace secretar ciertas hormonas, estas hormonas activan el tallo cerebral, luego el tallo cerebral va a enviarle como una señal, a decirle, oiga, despierte, algo que se conoce como el sistema nervioso simpático, y esto lo que va a hacer es liberar ciertas hormonas que nos va a poner a transpirar, o nos va a asustar, o nos va a hacer poner pálidos, también nos va a acelerar la frecuencia cardíaca, o nos va a poner a respirar más rápido. Entonces es un conjunto de sistemas que se unen todos para poder no solamente sentir la emoción, sino que la emoción desencadena una reacción en el cuerpo. ¿Y qué es un sentimiento? Un sentimiento es simplemente algo que sentimos, pero en este caso sí serían los sentimientos tradicionales que conocemos, como son el amor, la pasión, el deseo, la ira, la rabia. Entonces ya más o menos entendemos qué pasa con el miedo. Listo, el miedo es simplemente un montón de estructuras que se ponen de acuerdo para generar no solamente entonces la sensación así en el corazón de susto, sino también que se activen otras funciones del organismo, como ya lo dijimos, el sudor, el temblor. Pero también me gustaría explicarles, por ejemplo, qué pasa con la sensación del placer, con la sensación de recompensa. Por ejemplo, cuando nosotros nos comemos un chocolate o inclusive el solo hecho de pensar, por ejemplo, en comernos un mango con sal, el solo hecho de pensar eso, de imaginarlo, se nos hace agua a la boca. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos un chocolate en la boca y el cerebro empieza a soltar una hormona que se llama la dopamina. Esta hormona está implicada en esa sensación como de placer, como de que rico, de que se genera comerme un chocolate, o por ejemplo a algunas personas le genera mucha satisfacción o mucho placer hacer ejercicio, otras fumar. En todo este tipo de actos que la persona le saca mucho gusto se ve involucrada, por ejemplo, la dopamina, y que en ciertas ocasiones a la persona se le vuelve tan placentero y el cuerpo empieza a necesitar más y más y más. Entonces, cuando menos piensa, la persona cae en una adicción. Entonces, el día de hoy no solamente el mensaje es explicarles qué pasa con el organismo y las emociones, sino también explicarles que las emociones llegan a un punto en que se disparan tanto y reacciona tanto el cuerpo que se hace una costumbre y nos volvemos adictos a una sustancia o a algún estilo de vida. Ya, muchas gracias, eso es todo por hoy.